Amados, hoy, como estábamos orando, comenzamos una nueva serie de escuela dominical sobre la Trinidad. Si algunos de ustedes vieron la programación que se les envió o el documento que yo les envié con el bosquejo, hoy comenzamos un nuevo tema que se llama la pericoresis. Pericoresis. Es una palabra difícil, pero vamos a familiarizarnos con la ayuda de Dios en este domingo, en esta enseñanza y el próximo domingo. Esta serie tendrá 4 temas, pericoresis, hoy uno que es la introducción. Vamos a tratar de sentar las bases, procurar de ser lo más claro posible para poder entender este tema que lo revela la Escritura. El próximo domingo el pastor Oduber estará profundizando un poco más sobre este mismo tema, pericoresis 2. Luego veremos las relaciones entre la Trinidad y por último estaremos viendo cómo la Trinidad se manifiesta en el Evangelio y en la salvación. Así que es conveniente, amados hermanos, hacer unas breves exhortaciones con base en el tema que vamos a exponer. John Owen, en su libro sobre la Cristología, dice sobre la pericoresis. No se asusten todavía, la idea es ir desmenuzando el concepto lo más fácil posible. La pericoresis, dice John Owen, es la unión mutua de las personas de la Trinidad. Es la unión mutua de las personas de la Trinidad, de modo que cada persona está en las otras y todas están en una. Esta unión es tan estrecha que no se puede separar ni dividir y es la base de la unidad de la esencia divina. Con base en esta definición, nuestras caras, nuestra mente dice, no entiendo. Y esas son de las cosas que necesitamos precisar para comenzar. Y es que debemos reconocer que tenemos limitaciones, amados hermanos. Tenemos limitaciones y basados en nuestro texto, recuerden, esa es una enseñanza, no vamos a hacer un sermón expositivo, pero vamos a tratar de sacar los principios que nos dice Juan 14 para exponer esta enseñanza. En el versículo 1, el Señor le dice a sus discípulos que no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed en mí. Al acercarnos a un tema como el que estamos empezando, estudiando la Trinidad, estudiando la doctrina de Dios, el ser de Dios, o lo que se llama también como teología propia, podemos turbarnos, podemos perturbarnos y decir, es imposible conocer a Dios, es imposible creer en Dios, este es un tema demasiado complicado, yo siento que el Señor me ha dejado o no soy muy inteligente o el Señor no me ha dado esos dones. Y nos podemos perturbar y decir, no, no quiero. Y nos cerramos y nos perturbamos y decimos, no, mejor esta enseñanza no, a mí enséñeme algo más básico. Pero aquí es necesario hacer algunas exhortaciones. Éxodo 3, si recuerdan, nos relata aquel momento en que Moisés está delante de la zarza ardiente, el Señor se revela a Moisés, le llama, Moisés dice, heme aquí, y el Señor le dice, no te acerques. No te acerques, Éxodo 3, versículos 1 al 6, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Al acercarnos a estudiar el ser de Dios, tenemos que ser precisos, amados, y reconocer que estudiar al ser de Dios, acercarnos a estudiar a Dios, es acercarnos a Dios mismo. Es por gracia que hoy podemos estar exponiendo este texto, que podemos acercarnos a su palabra. Y esto establece un límite sublime, y es que debemos reconocer que tenemos una limitación por naturaleza, una limitación espiritual. Somos criaturas acercándonos al Creador. Somos seres limitados tratando de conocer a un ser eterno, al único ser eterno. Somos seres de una naturaleza caída tratando de acercarnos a aquel que es 3 veces santo. Herman Bavinck, un teólogo de la Reforma holandesa, dice en su libro Nuestro Dios maravilloso, abro comillas, al considerar esta parte de nuestra confesión, es decir, la Trinidad, lo que estamos exponiendo hoy, es particularmente necesario para cada uno de nosotros que un tono de santa reverencia
y de asombro infantil sea la característica de nuestro enfoque y actitud. Para Moisés, comentando este mismo texto que acabamos de recordar, fue una hora horrible e inolvidable cuando el Señor se le apareció en el desierto en la llama de fuego que salía de la zarza. Cuando Moisés miró ese fuego que ardía y no se consumía, desde la distancia y cuando quiso apresurarse hasta el lugar, el Señor lo refrenó, le dijo, no te acerques aquí, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Y cuando Moisés oyó esto, tuvo mucho miedo, ocultó su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Dice Herman Bavinck, tal respeto santo nos conviene a cada uno de nosotros cuando presenciamos a Dios revelándose en su santa palabra como un Dios trino. Porque siempre debemos recordar que al estudiar este hecho, o sea, la Trinidad, no estamos tratando con una doctrina sobre Dios, no estamos tratando de un concepto abstracto, una idea que nos hemos inventado nosotros, sino que no se trata de una construcción humana que nosotros mismos u otros han llegado a hacer sobre los hechos. Más bien, al tratar la Trinidad, estamos tratando con Dios mismo, con el único y verdadero Dios que se ha revelado como tal en su palabra. Por eso a Moisés el Señor le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es así como la iglesia, dice Germán, cada uno de nosotros siempre ha de confesar la revelación de Dios como el Dios trino y lo ha de aceptar como tal. Amados, al acercarnos a temas como el de hoy, la pericoresis, y como los que hemos estudiado en escuelas pasadas, como los que les compartimos, que les dijimos que por favor estudiaran, como las procesiones intratrinitarias, debemos comenzar por quitarnos nuestras sandalias. Reconocer que estamos delante de una tierra santa, de terreno santo. Y miremos algo muy puntual. El Señor no le dice a Moisés que se vaya. El Señor le dice a Moisés que tenga cuidado, que se quite las sandalias, porque está en tierra santa. Así que tenemos dos aplicaciones muy precisas de ese texto, en un sentido negativo, no como algo malo, sino como no lo hagas, algo restrictivo. Nos pone el límite a nosotros al acercarnos a estos temas, a tratar de no caer en especulaciones. No podemos ir más allá de lo que nos ha revelado la Escritura. No estamos llamados a especular sobre el ser de Dios, sino como nos dice Deuteronomio 29, reconocer que hay cosas que son del Señor y hay cosas que el Señor nos ha revelado a nosotros y en esas debemos ser diligentes, y ese sentido positivo de ese texto y esa advertencia de la zarza ardiente. Debemos ser animados a estudiar lo que se nos ha revelado. ¿Por qué estudiamos temas tan complejos? Porque están en la Escritura, porque nos muestran y nos revelan al Señor Dios que se nos ha revelado. Y debemos reconocer que es solo por gracia que podemos estudiar estos temas y es solo por gracia que los podemos llegar a comprender tan siquiera un poco. Tenemos otra limitación, y es que tenemos una limitación mental, amados hermanos. Tomás, en nuestro texto, en nuestro capítulo 14, le pregunta al Señor en el versículo 5, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás podría ilustrarnos perfectamente a nosotros cuando hemos estudiado varios de estos temas de la doctrina de la Trinidad, de la doctrina de Dios, como la simplicidad, como las procesiones intratrinitarias, los credos, el credo de los apóstoles y demás temas que deberían permitirnos hoy tener un poco de idea más amplia y tal vez unos conceptos más base que nos permitirían conocer un poco más a Dios. Pero la verdad es que muchos podríamos preguntarnos domingo tras domingo, ¿por qué necesitamos estudiar estos temas? ¿Para qué necesitamos estudiar estos temas? Si nos ponemos un velo mental, amados, y nos olvidamos que estos temas son necesarios para edificarnos, para afirmar nuestra fe. R.C. Sproul en el sermón Ama al Señor con toda tu mente dice que conocer a Dios es amar a Dios. Conocer a Dios es amar a Dios. Nosotros no podemos amar a aquel a quien no conocemos.
no podemos predicar de aquel a quien no conocemos. No podemos orar a aquel a quien no conocemos, amados. Así que el Señor le responde a Tomás en los versículos 6 y 7 que si Tomás lo conociera a él, al Hijo, conocería al Padre, y que solo Él es el camino, es la única forma de conocer a Dios. Y esto es relevante para nosotros hoy, porque la razón principal por la cual estudiamos un tema como la pericoresis o la íntima unión de las tres personas de la Trinidad es porque esta verdad se nos ha revelado en la Escritura y la vamos a ver en Juan 14. Ante esto, el autor de Hebreos dice, en Hebreos 1, 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y con base en eso, en Hebreos 2, dice el mismo autor, por tanto, como el Señor se ha revelado por muchas veces y se ha revelado ahora a través del Hijo y para nosotros a través de su Escritura, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Un tema como la pericoresis, si no lo estudiamos bien, termina en muchas herejías que hoy existen todavía, como las sectas de los testigos de Jehová, como los unicitarios, que no comprenden bien lo que nos enseña la Escritura sobre la Trinidad. Así que no podemos descuidar sin ser y ser negligentes ante algo que la Escritura nos revela. Y finalmente tenemos una última limitación que debemos reconocer con humildad, y es que nuestro lenguaje es limitado. Agustín sobre la Trinidad dice esto: intentaré, y es lo que vamos a hacer en esta enseñanza, intentaré decir cosas que no se pueden decir del todo de acuerdo al pensamiento de un hombre, o al menos como yo las pienso. En cualquier caso, cuando pensamos en Dios y la Trinidad, conscientes de que nuestros pensamientos son bastante inadecuados para su objeto e incapaces de captarlo como tal es, ahora, dado que debemos pensar siempre en Él, o sea, debemos ser diligentes en estudiar y conocer al Señor, y que dado que nuestro lenguaje es limitado, deberíamos alabarlo y bendecirlo siempre. Sin embargo, ninguna de nuestras palabras es capaz de expresarlo. Así que empiezo pidiéndole a Dios, y es la oración de esta enseñanza, empiezo pidiéndole a Dios que me ayude a entender y explicar lo que tengo y que me perdone los errores que pueda cometer, dice Agustín en su libro sobre la Trinidad. Al acercarnos a Dios, amados, no podemos hacer nada más sino describir lo que se nos ha revelado. Creemos en un Dios que es eterno, preexistente, un Dios que es antes que nosotros. Es necesario ser humildes, honestos y reconocer nuestra incapacidad para describir a plenitud a Dios. Pero tenemos que reconocer que podemos conocerlo sincera y genuinamente porque Él se ha revelado. Es un Dios cognoscible. Y la mejor forma de hacerlo es sentando las bases. La mejor forma de evitar caer en imprecisiones por nuestras palabras y por nuestras limitaciones es sentando unas bases firmes que van a hacer que nuestra fe sea inconmovible. ¿Cuáles son las bases de nuestra fe, amados hermanos? ¿Cuáles son las bases de nuestro cristianismo? En el versículo 8 de Juan 14, Felipe le pide al Señor que le muestre al Padre y que eso sería suficiente para ellos creer, a lo que el Señor le responde con una exhortación. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Como aplicación a nuestra enseñanza, amados, muchos podríamos decir, perdón, podríamos decir que la mejor forma para conocer al Señor podría ser tal vez que, perdón, que yo sencillamente les muestre una imagen, una gráfica, y ya con eso es suficiente para aprender sobre la pericoresis, pero no hay atajos, no hay caminos cortos para conocer al Señor. Toda nuestra vida hemos de estar conociendo al Señor. Y de hecho es
algo que nos debería animar, porque en la eternidad nunca vamos a terminar de conocer al Señor. Él es eterno. Durante toda la eternidad seguiremos conociéndolo y eso es algo que debe maravillarnos, porque jamás vamos a terminar de conocer al Señor. Cuando tratamos el ser de Dios y propiamente la Trinidad, no estamos tratando, hermanos, de presentar evidencias para demostrar a Dios, sino que damos por hecho como fundamento, como base sentada, que Dios que Dios existe y que existe, como nos revela la Escritura, y subsiste en tres personas. Así que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento de nuestra fe. ¿Y cuál es esta? Veámoslo, por ejemplo, en nuestro texto. Versículo 1 nos dice, creer en Dios, creed en mí. ¿Qué nos está revelando aquí sobre la deidad de Cristo? Sobre dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Él dice en el versículo 2 que va a la casa de su Padre. Aquí estamos viendo parte de lo que ya hemos visto, las procesiones, las distinciones. Hay un Padre y hay un Hijo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Versículo 3 nos dice que va a preparar un lugar, una morada, donde que cohabitan, pericoresis, el Padre y el Hijo. Pero más adelante veremos que también el Espíritu Santo. El versículo 6 nos dice, yo soy. Yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Nos ratifica nuevamente que Jesús es el Señor, que es Dios. Recuerden que ese yo soy es el nombre del Señor en el Antiguo Testamento. Si el Padre y el Hijo, como algunas herejías dicen, son el mismo o dos manifestaciones del mismo, no podríamos entender este texto cuando Él dice que yo soy el Hijo, soy el camino que conduce al Padre, que voy al lugar de mi Padre. Está hablando distintamente de dos personas. Versículos 7 y 9 nos dicen, el Señor exhortando a sus discípulos le dice, si me han visto a mí, el Hijo, han visto al Padre. ¿Qué vemos aquí? Unidad en la Trinidad sin confusión. Hay distinción de dos personas. Versículos 10 y 11, que son el texto base de nuestra pericoresis, nos dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre? Esta es versión Reina Valera. En la Reina Valera dice, yo soy en el Padre. Versión de las Américas dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre ¿qué dice? Que mora en mí es el que las hace. Creedme que, Reina Valera dice, yo soy en el Padre. La Biblia de las Américas dice, creedme que yo estoy en el Padre y ratifica, y el Padre en mí. Unidad, comunión de las personas de la Trinidad. Y versículos 16 y 17 nos complementan la tercera persona de la Trinidad, que nos dice, yo, ¿quién es yo? El Hijo. Hagan las distinciones. Yo, el Hijo, rogaré ¿a quién? Al Padre. ¿Por quién? Él les dará otro consolador. Si quedara alguna duda y alguien dijera, bueno, pero puede estar hablando de otro ser, de otra persona que no es el Espíritu Santo, el 17 aclara, dice, es decir, el Espíritu de verdad, la tercera persona de la Trinidad. En este texto, sin necesidad de ir a libros de teología, en este texto vemos la Trinidad, que es la base de nuestra fe. ¿Y para qué es necesario tener la base de nuestra fe, amados? Porque cuando nos acercamos a temas tan complejos como el que estamos viendo, nuestra mente empieza a divagar y empieza a hacer preguntas. Por ejemplo, cuando hablamos de las procesiones, ¿qué es lo primero que pensamos? Bueno, si procede en nuestro lenguaje humano, cuando algo procede de otro, quiere decir que hay uno antes de otro, quiere decir que entonces si el Hijo procede del Padre, entonces el Hijo es creado por el Padre. Y ahí tiene que salir una alarma, una alerta con base en nuestra base que nos debe mantener firmes y decir, hoy, momento,
Nuestra base, la base de nuestra fe dice que es un solo Dios, que son coeternos, que ninguno es creado, es increado, que los tres son de la misma sustancia. Entonces esta palabra procesión no puede significar lo que yo creo que está significando. El Hijo no es creado, porque si el Hijo sería creado, tenemos que irnos para el lugar de los testigos de Jehová, que es una secta. Las bases son necesarias, el fundamento de nuestra fe es necesario para no movernos, para que cuando asalten las dudas tengamos algo con qué contrastar. Cuando hablamos de persona, tres personas de la Trinidad, pensamos humanamente, ok, una persona, yo soy una persona, aquí hay otra persona, aquí hay otra persona. Empezamos a individualizar las personas y decir, tiene una mente, tiene una conciencia, tiene un alma. Luego, si son tres personas, son tres mentes. Alarma, alerta. ¿Qué nos dice la base? Son tres personas, pero es una misma esencia, una sola mente. Entonces, cuando yo digo persona, no debe significar lo que yo creo que es, sino que son tres distinciones reales. Las acabamos de ver en la escritura. El credo de Atanasio resume nuestra base de la fe. Vamos a verlo por encima. El credo de Atanasio dice, todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. ¿Cuál es esta fe universal? Que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad. Ya lo vamos a ir desglosando. Sin confundir las personas. ¿Qué quiere decir sin confundir las personas? Yo no puedo decir que el Padre es el Hijo, ni que el Hijo es el Padre, ni que el Padre es el Espíritu Santo, ni que el Espíritu Santo es el Hijo, y en todos los sentidos que puedan haber. ¿Por qué? Si el Padre es el Hijo, entonces Jesús, el de Juan 14, es una persona esquizofrénica que está hablando de él para él mismo, rogándose a él mismo, pidiéndose a él mismo que él mismo venga. Jesús no es el Padre, Jesús no es el Espíritu Santo. Sin confusión, dice el credo, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. ¿Lo vemos? ¿Lo creemos? Son tres personas con distinción real. Son reales. Así como es el Padre, así es el Hijo. Y así el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo nos revela la Escritura que es Dios? Increado. Luego increado es el Padre. Increado es el Espíritu Santo. ¿Cómo más es Dios? Incomprensible. El ser de Dios es incomprensible. Luego el Padre es incomprensible. El Hijo es y el Espíritu Santo es. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Sigue el credo. ¿Cómo más es el Padre? El Padre, el ser de Dios. Dios es eterno. ¿Sí o no? Luego, el Padre es, el Hijo es y el Espíritu Santo es. Ok. Sin embargo, dice el credo, no son tres eternos. El Hijo es un ser eterno, distinto al Padre y distinto al Hijo. Son tres seres eternos. Las bases, recuerden las bases, alerta. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es el primer postulado? Creemos en cuántos dioses. ¿Cuál es la base de nuestro cristianismo? ¿En cuántos dioses creemos? Un solo Dios, singular. Luego, ¿tenemos tres eternos o un solo eterno? Un solo eterno. Muy bien. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo, pero son tres dioses. ¿Cuántos dioses son? Un solo Dios. Así el Señor es el Padre, el Señor es el Hijo y el Señor es el Espíritu Santo, dice el credo. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer porque hay distinción real en la Escritura, debemos reconocer que
Cristo se ha revelado, que vemos al Espíritu Santo y que vemos al Padre en su palabra, nos obliga a reconocer cada una de las personas de por sí que es Dios y Señor. Así la religión cristiana nos prohíbe decir, si decimos que somos cristianos, no podemos decir que hay tres dioses, tres señores, tres eternos. ¿Ok? El Padre por nadie es hecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué está hablando? Que es increado. Pero decimos que el Hijo es engendrado. Entonces, ¿el Hijo es creado? No. La base, recuerden la base. Si todo el ser de Dios es increado y en el ser de Dios tenemos tres personas que son un solo Dios, ¿el Padre es creado? No. Pero el Hijo nos revela la procesión. ¿Qué son las procesiones? Recordamos, las procesiones nos hablan del ser dentro de Dios, intratrinitario, que es necesario que las distingamos porque la Escritura nos lo muestra. Hay tres personas, tenemos que verlas. Y una, la Escritura la llama Padre. ¿Por qué la llama Padre? Porque según la Escritura entendemos que el Padre engendra a uno que se llama Hijo. Luego hay una procesión. Pero nuestra mente hace boom otra vez y dice, bueno, pero no entiendo. Entonces, ¿el Hijo es creado? No, no es creado. Pero la Escritura nos revela que hay uno que se llama Hijo, hay uno que se llama Padre y hay uno que se llama Espíritu Santo. Y para poder hacer estas distinciones, porque son reales, no son artificiales, no es que alguien quiso darle el nombre de Padre a uno, el nombre de Hijo al otro, el nombre de Espíritu Santo al otro, sino que hay relaciones y distinciones reales, entonces entendemos que el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede de Padre e Hijo. Pero ¿cuál de los tres es creado? Ninguno. No tengan miedo, hablen. Hay pues un Padre, no tres padres. Nuevamente, el Hijo es Padre, el Espíritu Santo es Padre, el Padre es Hijo, el Hijo es Padre, el Padre es Espíritu Santo y todas las combinaciones posibles, no. Hay un solo Padre, un solo Hijo, un solo Espíritu Santo. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar el misterio, unidad en Trinidad. Esto es un misterio que en nuestra lógica no podemos comprender. Numéricamente, matemáticamente, uno es uno y tres son tres. Pero en la Trinidad, unidad son tres. Es un misterio que solamente podemos recibir y creer por fe. Creemos entonces en unidad en Trinidad y Trinidad en unidad, que es lo que es la pericoresis, unidad de la Trinidad. ¿Qué hemos visto en este credo? De parte de nuestras bases, que creemos en la singularidad de Dios. ¿Qué es singularidad? Cuando hablo de singularidad, ¿en qué pensamos? ¿Cuál es lo antónimo de singular? ¿Mm? Plural. Si decimos que Dios es singular, ¿qué estamos diciendo? Que hay un solo Dios. Hechos 17:22 nos muestra cuando Pablo está caminando por Atenas y se acerca y les dice, he visto que ustedes que adoran muchos dioses, plural. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. De todos los dioses que han inventado los hombres, hay uno solo, singular, que es el Dios verdadero. Y este único Dios verdadero nos habla de otro atributo de Dios que es importante para nuestra enseñanza, la unicidad de Dios. Singularidad de Dios nos habla de número. Unicidad de Dios nos habla de exclusividad. Dios, al ser eterno, ¿qué quiere decir? Cuando no existía nada, ¿qué más existía? Nada. Solo estaba Dios, Dios es. Si existiera algo al lado de Dios, ¿Dios sería Dios?
No, que tendríamos con qué compararlo y tendríamos dos dioses iguales eternos. Dios no tiene con qué compararse. Es unicidad, es la unicidad de Dios, es único. Es lo que nos revela Deuteronomio 4:35. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Él es el principio de todas las cosas, nos dice 1 Corintios 8, el principio de todas las cosas. Fuera de Dios no hay nada. Antes de la creación no existía nada. Dios es por toda la eternidad. Y este punto es muy relevante, amados, porque en nuestra limitación del lenguaje que hemos visto, tenemos siempre que sentar y volver a eso. Dios es uno. En el tema de la pericoresis, que hablamos de la unión de la Trinidad, nuestra mente siempre va a querer dividir a las tres personas o fusionarlas, haciendo o tres dioses distintos o incluso cuatro, y tenemos que volver a, ok, Dios es singular, Dios es uno solo, es único, no hay otro fuera de él. La otra base que hemos visto es la Trinidad, que es la que estamos estudiando. Para que puedan profundizar más, en su Confesión de Fe, Bautista de Londres, capítulo 2, nos habla sobre todo la Trinidad. Leo rápido para ustedes por cuestión de tiempo. El párrafo 2 dice, en este ser divino, ¿cuál ser divino? Dios, hay un solo ser divino, es Dios. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias. La palabra subsistencia, grábenla en su mente, es sinónimo de persona, sinónimo de hipóstasis, forma de decir o de distinguir las tres personas. El Padre, el Verbo y el Hijo, el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, ¿cuál? La sustancia eterna, la sustancia divina. Un solo poder, una eternidad, teniendo cada uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda la esencia divina, pero la esencia es indivisa. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos tres dioses. Jesús no toma una parte de la esencia divina y la coge para él. El Padre no toma una parte de la esencia divina y la coge para él y se divide en dos. Y luego el Espíritu Santo coge otra y son tres dioses. No. Es la misma esencia divina, una sola, en tres personas. Todos ellos son infinitos, sin principio, por tanto eso es parte de nuestro misterio matemático, son un solo Dios. Son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido. ¿Cuál es el mandato? Distinguirlos a través de la Escritura. Y por último, como base de nuestra fe tenemos la simplicidad de Dios. ¿Estudiaron la simplicidad de Dios? Para los que no lo estudiaron, de pronto no se acuerdan, la simplicidad de Dios nos habla de todo esto que hemos mencionado. Nos dice que tenemos un solo ser que no es compuesto. Si fuera compuesto, diríamos que Jesús más el Padre más el Espíritu Santo forman a Dios. O sea que si yo saco a Jesús, Dios deja de ser Dios. Si yo divido los tres, entonces Dios deja de ser Dios. Dios no se puede dividir, no es compuesto, no tiene partes. ¿Y por qué es importante esto? Porque la pericoresis nuevamente nos habla de unión de los tres. Y esta unión es sin confusión. No se vuelve Jesús el Hijo, Jesús el Padre el Hijo y el Padre el Espíritu Santo. Simplicidad nos habla que Dios no se puede dividir, no se le puede agregar nada tampoco, no se le puede quitar nada tampoco, no es compuesto, es un solo ser, indivisible. Herman Bavinck en su dogmática reformada dice, la unidad de Dios no consiste solo en una unidad singular, ¿ok? Hablamos que hay muchos dioses que han creado los hombres, uno singular que es el Dios verdadero, pero sino que habla la simplicidad, habla de la unidad de Dios, habla de unidad en simplicidad, es decir, las tres personas son uno solo, no se pueden confundir, no se pueden dividir. En nuestro caso de la pericoresis afirmamos que Dios es uno. Por la Escritura también afirmamos que en Dios subsisten tres personas que son reales. Jesús es real,
El Padre es real, el Espíritu Santo es real, son apariciones que nos muestra la Escritura. No, la Escritura nos revela tres personas reales distintas que son Dios. Pero hoy estamos viendo que un solo Dios en tres personas están en plena unión. Es como si tuviéramos una figura de 1-3-1. Un solo Dios en tres personas que son uno, en unión, en comunión. Pero este 1-3-1, este último uno no hace que estos tres se confundan en uno solo o estos tres se dividan y hagan tres dioses. Por eso es importante las bases de decir que Dios es simple, que no es compuesto. Y la palabra clave para toda esta serie que estamos viendo y que vamos a ver es, es, el, es un adverbio, creo que es la palabra en. No es Dios con tres personas, sino Dios en tres personas. Y eso nos habla de la pericoresis, de la unión de los tres. Esto es importante, amados, como les había dicho. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas herejías del pasado se sostienen diciendo que creen en un solo Dios. El monoteísmo, muchas de las religiones y sectas lo afirman, creen en un solo Dios. El tema está en la Trinidad. Testigos de Jehová creen en un solo Dios, pero dividen la Trinidad. Incluso llegan a decir que Jesús es creado. Lo sacan del ser de Dios. Algunos dicen que sí hay un solo Dios, pero está compuesto de tres mentes, tres conciencias independientes, es lo que se llama el trinitarismo social. Así que es importante para nosotros reconocer y entender la pericoresis de la forma y con base en esa base que hemos llamado la simplicidad de Dios. Veamos un poco más al detalle qué es la pericoresis. El versículo 10 de nuestro texto dice, ya lo hemos leído, vamos a verlo de nuevo. Versículo 10 de Juan 14. ¿No crees que yo, nuevamente, quién es ese yo? Jesús. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Luego dice, las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Este texto es paralelo con Juan 16, dos paginitas después. Juan 16, 13, 15. Dice el Señor, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. ¿Qué acaba de decir Él a su discípulo? Las palabras que yo os digo, yo Jesús, el Hijo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que las hace. Y luego, Juan 16, 13 dice del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, que cuando el Espíritu venga, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará. ¿El Espíritu Santo glorificará a quién? Al Hijo. Porque tomará de lo mío, dice el Espíritu Santo, toma de mí, del Hijo. Y el Hijo acaba de decir que yo no hablo de mis propias palabras, sino de lo que mi Padre me da, que mora en mí. ¿Ven la unidad de la Trinidad? Yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo de las palabras que mi Padre me da, que mora en mí. El Espíritu Santo no habla de su propia cuenta, sino que toma de mí las palabras que mi Padre me da, que mora en mí. Juan de Damasco, o Juan Damasceno, fue uno de los que sistematizó mejor este tema y este concepto de la pericoresis, por allá en el siglo VII, año 670 más o menos. Él dice, todo cuanto tiene el Hijo, lo tiene el Padre. Las palabras que yo hablo no son mías. Y esto lo podemos aplicar a todo el ser de Dios. Todo cuanto tiene el Hijo, lo tiene el Padre y también el Espíritu Santo. Las palabras que yo hablo no son mías, son de mi Padre. Y las palabras que habla el Espíritu Santo no son de Él, son mías. No solo las palabras, llevémoslo a todo el ser de Dios. Es decir, la eternidad
El ser infinito, la omnipotencia, la omnipresencia, todo el ser de Dios lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. Eso es pericoresis. El Hijo siempre permanece en el Padre, es lo que acaba de decir. El Padre mora en mí. El Hijo siempre permanece en el Padre y está esencialmente presente en Él. Pero seguimos distinguiendo a las dos personas. No se han confundido. No está diciendo, yo me hago el Padre. Yo hablo las palabras de mi Padre porque yo me personalizo o me tomo el lugar de Padre, como dice una herejía. Y cuando hablo como hijo es que tomo el lugar de hijo. Y cuando hablo como Espíritu Santo es que tomo el lugar. No, está distinguiendo a las tres personas en unidad. Tienen la misma palabra, la misma mente, la misma voluntad, la misma sustancia, el mismo ser. Este término de pericoresis fue usado primero para describir uno de los, o el mayor misterio de nuestra fe, que es Cristo. En Cristo creemos también que hay una perfecta y armoniosa unión y comunión ¿de qué? De dos naturalezas. En Jesús creemos que habita verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, sin confusión. ¿Eso qué quiere decir? Jesús no era un superhombre, era hombre como nosotros. Es ahora un cuerpo glorificado. Pero no quiere decir que la divinidad de Jesús, sin confusión, quiere decir que la divinidad de Jesús no se volvió humanidad. Dos naturalezas en una sola persona, en perfecta unidad, perfecta armonía, sin confusión y sin división. Parte de las herejías cristológicas nos dicen o que Jesús tenía apariencia humana, no podían comprender que era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios y decían, bueno, Él es verdaderamente Dios, pero con apariencia humana, porque no puede ser verdaderamente hombre. Pero nuestra fe nos dice que Cristo es Dios y que es hijo del hombre. Ese fue el primer término que se le dio a la pericoresis, pero luego llegó a usarse para definir lo que estamos viendo, la unión y la perfecta comunión en la Trinidad. Para ir cerrando, Aquino nos habla sobre la pericoresis diciendo, el Padre está en el Hijo por su esencia, ya que el Padre es su propia esencia. ¿Me siguen? El Padre está en el Hijo por su esencia, la esencia de Dios, ya que el Padre es su propia esencia y comunica su esencia, la naturaleza divina, al Hijo, sin ningún cambio por su parte. Quiere decir nuevamente, cuando Aquino dice que comunica su esencia, quiere decir que en algún momento el Hijo no tuvo la esencia porque fue comunicada. No, la base, indivisible, simple. Simplemente lo que estamos haciendo es diferenciar que hay un Padre y que hay un Hijo. Lo que está diciendo él en Juan 10. Las palabras que yo hablo no las digo yo, me son comunicadas. No es que en algún momento no me las comunicaron y que en un principio me las comunicaron y yo no existí en un momento y llegué a existir. No, Jesús no está diciendo eso. Sino que como un ser eterno se comunican en perfecta armonía, en perfecta unidad. Luego, resumiendo lo que nos enseña la pericoresis es, Dios es singular y único. Eso es lo que quiero que se lleven en su mente, hermanos, porque es la base que les va a ayudar con todas las demás enseñanzas que vienen. Dios es singular y único, lo hemos visto. Uno en su ser. Esto quiere decir que es simple, no es compuesto. En Dios, en este ser singular y único que es uno, se distinguen procesiones tres personas. Y cada una de ellas las hemos visto en este capítulo de Juan. Y si ustedes estudian todo Juan, se darán cuenta, este es el libro por excelencia que nos habla del ser de Cristo, ser divino en Cristo. Por lo tanto, las tres personas, si decimos que esto es una secuencia lógica, si decimos que Dios es uno, pero que no se puede dividir,
y además creemos y afirmamos por la Escritura que Dios subsiste en tres personas, tiene que haber una consecuencia lógica. Si es uno y son tres, estos tres sí o sí deben tener una plena comunión, porque si decimos que Dios es simple, es uno, pero subsisten tres personas y no hay simplicidad, es decir, y Dios se puede dividir o descomponer, entonces fácilmente podemos decir que tres personas son tres dioses. Sí o sí tenemos que afirmar la pericoresis, la perfecta unión de las tres personas. Podemos entonces finalmente decir que la pericoresis es unidad sin distinción. Unidad sin distinción. Y distinción sin división. ¿Me siguen? Unidad sin confusión. Uno, tres personas no se confunden. Y distinción, distinguimos a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sin división. No dividimos ni particionamos a Dios. ¿Y por qué, amados, por qué estudiamos esto? Y aquí ya, ahora sí voy terminando, perdón. Ahora sí. Algo que nos enseña este texto, amados, y que nos debería animar sobre la pericoresis y sobre lo cual también debemos tener cuidado. Vamos a verlo rápidamente. Versículos 2 y 3 nos habla de que Jesús va a la casa del Padre a hacer moradas. ¿Moradas para quién? Para sus discípulos. Versículos 16 y 17, Él ruega al Padre y dice que les enviará a otro consolador que estará ¿con quién? Con ellos, dice el 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, es el Espíritu al que el Señor está clamando. Versículo 20 dice, en ese día que venga el Espíritu Santo, conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vean esto, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta es una aplicación de pericoresis de la unión mística que tiene la iglesia con Cristo. Pero nuevamente nuestra base, un solo Dios, un solo ser. ¿Quiere decir que cuando yo creo en Cristo y me uno a Cristo me hago Dios? No, Dios es simple. Así como no se puede dividir, no le puedo agregar nada. No es como dice por ahí un hereje que somos dioses o Jehová Junior. No. Esto nos habla de los beneficios que nos trae Cristo a nosotros por fe. La pericoresis debería animarnos porque el ver la perfecta unión de la Trinidad nos lleva también a nosotros a creer y tener la esperanza de que tenemos una comunión con la Trinidad por medio de Cristo a través de la fe. Y dice que Él hará morada en nosotros. Eso es una esperanza para nosotros los cristianos, amados. Pero con el temor de decir, ok, yo me voy a unir a la Trinidad en Cristo, pero no soy Dios. Sostenemos las mismas bases. ¿Ok?